Saludos, hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Romanos capítulo 6, versos 11 al 13 nos dice lo siguiente: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias. Tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado. Esta porción, el capítulo 6 de Romanos, se encuentra justamente en una carta que era dirigida a la ciudad de Roma, a los creyentes que estaban allí. El apóstol Pablo tenía el deseo de viajar primero a Jerusalén y de ahí partir hacia España, y en el camino pasaría por Roma. Pretendía de alguna manera mostrarle lo que él cree, lo que él enseña a los romanos, y de alguna manera pasar también un tiempo allí. En esa carta, entonces, es donde él explica que la salvación para el creyente es una salvación que nos viene por la gracia de Dios. Y va a contar de diferentes formas, va a demostrar de diferentes modos que la salvación nos llega por haber depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Inmediatamente después de haber explicado esto de una manera muy amplia, él va a mencionar algo que parece saltarle a la vista, y es que hay una lógica consecuencia. Si la salvación entonces es por la gracia, es un obsequio que llega simplemente por aplicar nuestra fe en el Señor Jesucristo, alguno con todo podría decir, bueno, entonces vivamos de cualquier manera, ya que si cuando abundó el pecado, Dios derramó su gracia, ahora podemos seguir pecando porque seguirá derramándola. Más o menos esta es la idea de una denuncia que se hacía contra una mala interpretación, lógicamente, que se hacía de Pablo, era el antinomianismo, la enseñanza de vivir contra la ley de Dios. Y esto no era lo que Pablo estaba diciendo, por eso advierte. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? La respuesta es inmediatamente no. Y él va a sustentar eso inmediatamente, como digo, en el capítulo 6. El capítulo 6 hace entonces una mención también al bautismo. Cuando usted lee el capítulo 6, en las primeras secciones encontrará que Pablo hace una especie de paralelo, indicando que al habernos bautizado, nos hemos identificado con la muerte del Señor Jesucristo. Y al haber nosotros salido del agua, nos identificamos con la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual implica que antes estaba la muerte y luego la vida. Por lo tanto indica, si hemos muerto también para el pecado, y esta nueva vida es una vida que no debe vivirse ya de manera pecaminosa. Así que salta a la vista la respuesta que Pablo da a esto. ¿Pecaremos entonces para que la gracia sobreabunde? La respuesta es no, porque aquel que ya ha sido bautizado, aquel que ya ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, se identifica con la muerte de esa antigua forma de vivir, y se identifica también con esta nueva vida que debe vivirse según la voluntad de Cristo, que debe vivirse según la voluntad de Dios. Ahora entonces va cobrando más claridad el por qué dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y pasa entonces a ampliar con una exhortación en el verso 6 al 12, 6, 12 y 13 dirá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado. Como vemos, el apóstol está exhortando directamente, está demostrando que no es un antinomiano, y por otro lado está enseñándonos cómo conducirnos en esta nueva vida. Debemos considerarnos muertos al pecado. Debemos considerarnos vivos para Cristo. No puede reinar ya el pecado en nuestra vida, en este cuerpo que todavía es mortal. No podemos obedecer las concupiscencias, esto es, los deseos desordenados de esta condición todavía caída, de este cuerpo físico, de este cuerpo mortal. Le apetece lo malo. Pero por otro lado, nuestros miembros no pueden ser utilizados al servicio del pecado, sino para hacer el bien.
Pienso y venía pensando, una vez que a alguien le exhortamos que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, podríamos decir, claro, pero vivir conforme a la voluntad de Dios me parece algo todavía muy nebuloso. No entiendo cómo es vivir para Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, también hará una relación de conductas que son propias de la nueva vida. Así que si usted se preguntaba, ¿cómo puedo vivir yo en santidad? ¿Cómo puedo yo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Al seguir leyendo el libro, encuentra la respuesta. Por ejemplo, Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, en el verso 9, nos dice ya lo siguiente: el amor sea sin hipocresía. Aborrezcan lo malo, abrazad a lo bueno. Amándoos unos a otros con amor fraternal. En cuanto al honor, prefiéranse unos a otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, etcétera, y etcétera. Qué versos tan hermosos, ¿verdad? La carta a los Romanos es bellísima y estos pasajes son bellos también y nos van orientando. Me gusta que el apóstol pone énfasis en el amor y en el amor fraterno, en el amor auténtico. Nos habla de tener en alto nombre a otras personas por encima de nosotros. Esto muestra humildad, muestra respeto. ¿Cómo debemos vivir los creyentes esta nueva vida? Los que ya nos hemos bautizado, debemos vivir entonces según estos parámetros que son muy claros, que están muy bien detallados en la Escritura, en las cartas, en los mensajes del mismo Señor Jesucristo. Así que, amados, les planteo el desafío. Estamos en una época difícil donde quizás queremos que Dios nos aliente, que Dios nos dirija. Y lo va a hacer si estudiamos su palabra y le invocamos. Pero también es cierto que lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo de castigo, en este tiempo de juicios sobre la humanidad, en este tiempo de plagas, de desmande, son tiempos en los que el mensaje de Dios es: arrepiéntanse, vivan de acuerdo a mi voluntad, porque yo vengo pronto. A los creyentes, no vivan de manera licenciosa, no vivan de manera deshonesta, sino que vivan conforme a Cristo, conforme a esta nueva vida que se les ha obsequiado por la gracia, por la fe aplicada en el Salvador. Así que les planteo entonces, hermanos, el desafío. Vivamos en santidad. Captemos este mensaje de exhortación que viene desde todas las circunstancias y también por la palabra de Dios. Le pregunto entonces, ¿está usted dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está usted dispuesto a vivir como corresponde a esta nueva vida en Jesucristo? Que así sea, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra